Bueno, chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar cómo poder trabajar ya nuestras cargas de mejor manera. Ya habíamos hecho una primera adecuación. Si no me olvido, la adecuación había sido en el circuito número 2 y en el circuito número 8. Habíamos balanceado entre una y otra para poder tener cargas mucho más parecidas. Bueno, entonces en base a eso vamos a intentar nosotros a distribuir. Recuerden que tenemos una carga instalada de 11,120 watts que debemos nosotros de dividir lo más, lo debemos dividir en dos partes que sean lo más cercanas posibles, donde la diferencia en porcentaje realmente sea entre 2 y 3%, es decir, que sea un número bastante o relativamente bajo, para lo cual vamos a ir realizando nuestra separación. Ya la clase pasada habíamos puesto una idea clara de cómo lo podíamos hacer, pero creo que por ahí les había costado un poco a algunos. Entonces vamos a ir haciendo un ejemplo. Vamos a ir colocando un ejemplo nuevo para irlos intentando desarrollar. Vamos primero, vamos a colocar una de 1830. Voy a empezar con la que tiene más carga, que es la de 1830. Esta de 1830 lo voy a mandar a fase 1. Este, en la siguiente voy a poner, si yo coloco la siguiente grande, automáticamente se me desfasa bastante, entonces ahora voy a colocar la siguiente grande, pero en la fase 2, 1700, y voy a ir teniendo en cuenta la diferencia entre una y otra. En teoría va a ir ganando fuerza la fase 1 por más o menos 130 watts. Entonces, significa que a la fase 2 yo le debo de poner una mediana que tenga un valor más grande y a la fase 1 un poquito menor. Si se dan cuenta, ahora le puse 1320 a una y 1260. Sin embargo, creo que por aquí me estoy olvidando de una. Voy a borrar las líneas porque me estoy olvidando de una claramente. Voy a regresar. Había una de 1830 y voy a colocarle a la otra 1820. Ahí está, para que puedan estar dos cargas muy parecidas en ambos elementos. Ahora voy con el siguiente. Con el siguiente más grande son 1700. 1700 lo mando a la fase 1. Lo mando a la fase 1 y el siguiente valor grande, que creo que es 1580, lo mando a la fase 2. Esto es para intentar tener lo más balanceado posible ambos elementos. Ahí está. Bueno, hasta ahí ya coloqué 4 de los posibles, bueno, de los 8 circuitos en los cuales yo he dividido toda esta planta. Recuerden que esta casa de 2 plantas yo la había dividido en 8 circuitos para poder tener una mayor división y así no tener cargas tan pesadas solo en un espacio, sino tener cargas en diferente espacio. Vamos a ver qué es lo que había dividido yo. Circuito 2, circuito 7, 1. Voy a marcar porque creo que no había, en lo que voy avanzando, voy a marcar cuáles eran las lámparas que eran circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el contacto. Ok. Estas lo estoy haciendo para que cuando yo voy a subir el archivo esté de manera adecuada. Estos son circuito 8. Circuito 8, circuito 8, circuito 8, circuito 8, circuito 8, circuito 8, circuito 8 y faltaba una lámpara por acá, circuito número 8. Ahí está. Ahora sí ya puedo regresar yo a lo que estaba trabajando con mi cuadro de cargas para que podamos terminar esta parte. Como les venía diciendo en el cuadro de cargas, ya dividimos cuatro circuitos en diferentes fases, fase 1 y fase 2. Vamos ahora con los demás circuitos. Hasta ahorita va ganando la fase 1 versus la fase 2 por la cantidad de carga, entonces debo de ir empezando a balancear. ¿Qué debo de hacer?
El siguiente grande no lo debo de mandar a fase 1, lo debo de mandar a fase 2 o también debo de ir previendo la situación que voy a tener uno de 900, uno de 670. ¿Cómo se puede hacer? Muy sencillo. Ustedes agarran ustedes agarran su calculadora y vamos sumando los circuitos de la fase 1. Por ejemplo, la carga de la fase 1 que hasta ahorita tenemos son 1830 más 1700, es decir, llevo 3530 y la mitad que yo debo de tener serían 11,120 entre 2. Yo debo de intentar tener en cada una yo debo de tener 5,560 watts aproximadamente en cada una. Ya dijimos que en la primera teníamos 3,580 en fase 1. Entonces me faltan aproximadamente 2,000. Le vamos a aplicar una cantidad de tal manera que podamos lograr estos 2,000. ¿Cómo lo podemos hacer? Vemos los tipos de circuitos que tenemos y si se dan cuenta, prácticamente tenemos uno que sí nos los da. Si yo le coloco a la fase 1 el de 1320, ahí está, y el de 670, vamos a ver ahora si con esto ya lo podemos lograr. Vamos a sumar las 4 cargas de la fase 1, 1320 más 1700 más 1830 y más 670, tendríamos un valor acumulado de estas 4. Ahora sí, voy a marcarlo aquí de manera ligera. Llevo 5,520 y estamos hablando de estos 4 circuitos. Ahora vamos de los otros 4 para ver cómo nos fue. Tenemos en total, había que sumarle una de 1260 y una de 940. Vamos a ver cuánto nos quedaría. 1580 más 1260 más 1820 y más 940. Tendríamos un valor de 5,600. En este segundo circuito tendríamos un valor de 5,600 watts. Ahora, si se dan cuenta, la brecha entre las dos ya disminuyó en gran cantidad. Vamos a resolver nuestro desbalanceo de fase para comprobar si esto ya avanzó, ya se redujo. Recuerden que es fase mayor, 5,600 watts, menos fase mayor, 5,500 watts, entre la mayor, 5,600, paréntesis acá y por 100. Hacemos la operación. Espero y por favor me sigan ahí con su calculadora. Yo aquí ya lo hice y me da una diferencia de 1,42%, con lo cual ya se está cumpliendo el menos del 2%. ¿Es probable poder hacer capaz alguna mejoría? Es probable, es un poco complejo poderlo ver porque yo sé que si le quito a una y la otra, vamos a ver cambios un poco abruptos. Realmente no existe un cambio que yo pueda hacer para intentarlo reducir, debido a que la diferencia son solo 40 watts. A lo que me dices, mientras que tú te mantengas en este de fase menor a 2%, que este desbalanceo sea menor o igual al 2%, no hay ningún problema. ¿Sale? Tenemos 1,42, sí, con la observación de que si nosotros sacamos una lámpara del circuito 1 y lo mandamos al circuito 8, bajamos 60 watts, subimos 30 watts, lo podemos hacer, no tengo ningún problema. Lo voy a realizar, lo voy a dejar en color negro para que se pueda observar, para que se den cuenta que sí se puede hacer, se puede mejorar siempre. Ahí está. De tal manera que aquí vamos a quedar con 0, aquí le vamos a poner 8. Serían 480, aquí subirían 60 más, entonces tendríamos 730 y aquí bajarían 60 y tendríamos 520. No sé, chicos, si me puedan apoyar con las operaciones de corriente, principalmente en ambos casos, hacer la división de 1520 entre 125 y de 730 entre 125, por favor. Para el de 730 sería 5,84.
¿Y el otro cuál era? ¿Cuál era la otra operación? El de 1520. 5.84 me dijiste, ¿verdad? Sí, Y ese sería el de 1520. 12.16 creo que es. 12.16. Bueno, entonces aquí nos quedaría 5.580 y aquí 5.540. Ya la diferencia realmente es muy difícil poderla manejar porque ya son menos del valor de algo que podamos cambiar. Sí, tenemos que ser capaz un juego entre cambios de varias funciones. 5.580 menos 5.540 entre 5.580 multiplicado por 100 y es algo que yo ya había calculado por acá. Si tendríamos ya un valor de únicamente 0.71%. Por supuesto que existe el balanceo 0.416%. Ahí está. Recuerden que la regla es menor al 2%. Ahí es. Entonces ya se cumplió con lo que se quería. Siempre es importante intentar buscar eso, sí. ¿Sale? Pero si, por ejemplo, ya acaban en 1.99, ya, lo pueden dejar ahí. ¿Sale? Ok. No olviden, eso sí, que todos estos cambios que se hacen en el cuadro de cargas deben de verse plasmados de esta manera, donde en su plano, es decir, todos estos cambios que al parecer no cambian mucho, sí es importante que los hagan. Por ejemplo, acá, este ya no va a ser circuito 2, ya va a ser circuito 8. ¿Sale? Ok. Sí, son importantes. Todos esos cambios que se tengan que hacer tienen que representarse en todas las demás partes. Bueno, voy a terminar el cuadro de cargas. No me acuerdo que lo había dejado un poquito inconcluso. Ya tenemos, si se dan cuenta, hasta acá, y eso ustedes ya se pueden dar cuenta, ya tenemos bien esclarecido números de circuitos, son 8 circuitos. Ya tenemos que van a ser en 2 fases, cada fase ya está balanceada, pero por lo mismo, ahora pues lo que vamos a ver es qué va a pasar con nuestra cometida en sí. Vamos a tener dentro de la postura de la casa, ya lo habíamos visto, un sistema bifásico, 2 fases, 3 hilos, 2 fases porque vamos a tener que jalar el sistema bifásico, 3 hilos por el cable de neutro, 127 volts, ellos nos los van a mandar en 3 cables del calibre 6, eso es lo que manda Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ¿con qué cables nosotros vamos a alimentar la casa? ¿Con qué cables vamos a alimentar la casa? Bueno, para poder saber con qué cables vamos a alimentar la casa, vamos a sacar número 1, los interruptores generales. Hablo en plural y no en singular, porque ahora no vamos a tener uno. Después del medidor, y lo voy a ir colocando acá porque más al rato voy a hacer a lo que es un diagrama unifilar, viene la cometida, que es la salida del poste hacia nuestro medidor, que es esta imagen de este sobre. Vamos a encontrar este símbolo que corresponde al interruptor principal, al interruptor general. Este interruptor general no es más que un centro de carga donde van a ir 1, 2 o 3 o la cantidad de pastillas necesarias, donde nosotros vamos a quitar completamente la energía de toda la casa, no de un circuito, sino de toda la casa en cuestión. Aquí, Entonces, perdón que lo interrumpa, ese símbolo, ¿qué es lo que representa? Es ¿cuál? el que acaba de borrar, el Ah, de no, arriba. no. Por eso, a ver, ¿Es el el centro de primero, cargas? este primero es la cometida, ¿sale? Ajá, Lo que son sí. si lo quieres ver de esta manera, tengo el poste. Recuerda que tenemos cables que viajan en el poste verticales. Ujú. Probando un poquito. Cables verticales, entonces los cables que yo jalo hacia la mufa es este primer símbolo, ¿sale? Ok, Dos fases, 3 hilos. Es este primer símbolo. Después viene el medidor, es el símbolo que es como un sobre, ¿sale? Sí, este medidor ok. es el símbolo del sobre.
Bueno, después de aquí va a salir una línea que vamos a colocar nosotros una tierra física. Aquí nosotros vamos a colocar un borne y una tierra física. Por cualquier falla externa se va a acomodar. Ahí está. Esta tierra física ya tiene como normativa que debe ser con un cable del número 8. Bueno, ahora, un cable y después un guión. Va a ser un poquito más grande para que lo puedan observar. Según la normativa existente es un cable del número 8. Uno del 8. Color verde. Bueno, ahora del medidor nos vamos a ir al interruptor principal. Del medidor nos vamos a ir al interruptor principal. Este interruptor principal, lo que va a tener dentro no son más que dos termomagnéticos. El símbolo del termomagnético es, los voy a dibujar acá afuera. Bueno, lo voy a tener que dibujar acá para que se pueda observar. Estos dos termomagnéticos van a ir dentro de una caja, un centro de carga, y lo que representa en la realidad, para los que tengan alguna duda, no es más que un centro de carga donde van a haber dos pastillas. ¿Sale? Dos interruptores. Uno va a ser fase 1 y el otro va a ser fase 2. ¿Sale, chicos? No sé si tengan alguna duda. Oye, gracias. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, estos dos interruptores, ¿de qué tamaño van a ser? Estos interruptores, como ya lo dije, van a ser principales, es decir, que en el momento que les bajemos automáticamente, toda la casa se va a quedar sin luz. Entonces, pues lo vamos a sacar muy sencillo con los datos que ya tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la carga instalada y tenemos las cargas por fase. Una fase va a tener 5.580 y otra 5.540. Entonces, para los interruptores generales vamos a sacar número 1, la corriente máxima. ¿Y cómo vamos a obtener la corriente máxima? Va a ser igual a la fase mayor multiplicada por el factor de utilización y dividido entre el voltaje que estamos manejando. Entonces, ¿cuál es la fase mayor? Entre esas dos, ¿cuál es más grande? 5.580. 5.580 watts. Ahora lo vamos a multiplicar por el factor de utilización. ¿Qué factor de utilización? Casa, comercio, hotel o hospital es casa. Entonces, ¿por cuánto? Por 0.7. Y todo esto dividido entre el voltaje, que son 127, pero podemos manejar de una manera más nominal, 125 volts. ¿Para qué? Para que no tengamos valores tan grandes. No sé si me pueden apoyar con esa división, con esa multiplicación y división. Treinta y uno punto veinticuatro. Bueno, 31.248. 31.248. 48. Y estos ¿Por son, qué? mande. Dije, ¿por qué entre 125 eso es lo que da la CFE? No, debe de dar 127.1. Ah, pero no, no da eso, ¿verdad? Creo que... Lo veíamos en la primera clase. Te da 127.5 más menos 5%. Ah, ok, ok. Entonces, ya. ¿Sale? Gracias, sí. Sí. Más menos como 3 bolsos. No vais a pensar que es un 5%. Si hay veces que te está dando 130 y hay veces que te está dando 124. Pero normalmente él busca ponerte de más y no de menos. Ah, ¿Sale? ok, ok. Eso te ayuda más a ti, porque si tú haces una división, por ejemplo, mira, el circuito de 1830, si tú lo divides de vez de entre 125 entre 130, te daría de vez de una corriente de 1464, 1407. Es decir, el conductor trabaja con menos corriente. Pero como no sabemos, mejor lo trabajamos al revés, pensando en que pueda trabajar con más. ¿Sale? Ok, ok. Ok, ya que tenemos la corriente máxima, nos vamos a esta tablita de conductores. Corriente, recuerden que la que se ocupa es la corriente nominal, la corriente máxima es un dato
sí existente, pero esta solo se ocupa cuando está en el aire, condiciones ideales. El valor a siempre ocupar es la corriente nominal. Estos son los que se deben de utilizar. ¿Sale? Y por supuesto que con sus respectivos interruptores. ¿Qué corriente nos dijo, chicos? Nos dijo una corriente de 31.248. Entonces, ¿qué cable aguanta por lo menos 31.48 amperes? Díganme ustedes. ¿Qué calibre? ¿El 10? El calibre 10 solo aguanta 20. Ah, cierto. Ah, el 8. El 8 solo aguanta 30 y estoy buscando 31. Ah, ok, si por ejemplo en este caso tenemos 31, nos tenemos que pasar a la Aunque siguiente tengas, corriente. aunque tengas 30.004, es más de 30. Ah, ok. No, pues ¿Sale? No, entonces el no, número no, no. 6. Aquí no se puede redondear. Aquí es, si te da más, es más. ¿Cuándo se podría ocupar calibre número 8 que te dio 29.8? Ah, bueno, ese es menos de 30. Ah, ok. ¿Sale? Ok, Entonces ok. aquí, ¿cuál ocuparíamos? Un calibre número 6, que aguanta 40. ¿Y con qué interruptor? Con 40 amperes. Automáticamente ya sabemos con qué interruptor. Si ya sabemos el calibre, automáticamente ya sabemos un interruptor. Entonces, ahora sí, vamos con esto. Estos datos que me van a significar que deberé de poner un calibre para los alimentadores número 6. Alimentadores calibre número 6 con un interruptor de 40 amperes. Ahí está. Como yo lo hice con la fase mayor, ¿lo tengo que hacer con la fase menor? No. El de la fase mayor sirve para los dos. Por eso también deben de estar balanceadas. Entonces yo debo de tener en mi interruptor principal 2 pastillas de 40 amperes. ¿Sale? No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos. Por ejemplo, si tenemos algún, eh, ¿cómo me dijo que se llama eso? ¿Distribuidor de carga o no? ¿Centro Carga. de carga? Centro de carga general. Este, si a cada rato está botando la pastilla, significa que hay una mala instalación o una mala distribución de fases, ¿verdad? Sí, es muy probable eso. Y no se corrige simplemente cambiando la La resistencia. pastilla. Ujú. No, No tiene se que corrige. verse el cableado. Ah, ok. ¿Sale? Ok. Bueno, si se dan cuenta, entonces tanto fase 1 como fase 2, cada fase va a estar controlando en total 8 circuitos. 8 circuitos. Vamos a ir viendo qué circuitos. La fase 1 va a tener de circuitos el circuito 1, el 3, el 5 y el 8. 1, 3, 5 y 8. Entonces, aquí está. Vamos a controlar con la fase, con estos 40 amperes van a servir para circuito 1, circuito 3, circuito 5 y circuito número 8. ¿Qué interruptores vamos a ocupar? Esos ya los tenía aquí en mi tabla. Todos los interruptores, si no más me olvido, creo que todos me quedaron de 15 amperes. 15 amperes, ahí está. Entonces, ahí está. Estos van a ser interruptores de 15 amperes. 15 amperes, 15 amperes, 15 amperes. Ok, ¿con qué cables lo voy a conectar? Creo que ya se dieron cuenta que nos había dado los cableados. Dice que va a ser con calibre número 6, entonces, tanto el cable que sale del medidor van a ser 3 cables del 6. 3 cables del 6 van a llegar de nuestro medidor a nuestro interruptor principal. Son los 3 que mandó comisión, si se acuerdan. Ahora, de acá, ¿cuántos van a salir? Para la fase 1, solo para bueno, 3 del 6 y 1 del 8 como tierra. Bueno, este, estos 3 del 6 ahora se van a convertir en 4 del 6. ¿Por qué? 2 del 6 me van a servir para la fase 1 y 2 del 6 para la fase 2.
Y por supuesto que, y su cable de tierra ya va a salir adelante. Entonces, aquí nuevamente vamos a dividir esta fase número 2 en sus 4 circuitos. 1, 2, 3, 4 circuitos. ¿Qué circuitos son? Son circuito 2, circuito 4, circuito 6 y circuito número 7. Y como ya habíamos visto, todos son de 15 amperes. Todos los interruptores son de 15 amperes. Ahí está. ¿Con qué cables va a salir cada circuito? Cada circuito, si se dan cuenta, va a salir con un calibre número 12. Cada circuito, miren, calibre 12, 12. Todos van a salir con calibre número 12. Entonces, de acá van a salir 2 del 12 y 1 del 14 como tierra. ¿Por qué 2 del 12? Uno es para fase y otro es para neutro, si lo quieren ver positivo y negativo. Y el de tierra, que es el que sirve para protección. Y esto va a ir repetidamente en 1, 2, 3 circuitos más, 4 circuitos, Sí, una 5, 6, pregunta. 7. Vale. ¿La fase es neutra o es positivo? Realmente es negativo. ¿Es negativo la fase? Es que a ver, es que es algo que muchas veces tenemos que cambiar la idea. La energía eléctrica se compone de electrones. ¿Estás de acuerdo? Del movimiento de electrones. Bueno. Electricidad, ¿sale? La electricidad no es más que el movimiento de electrones. ¿Me puede decir qué carga eléctrica es el electrón? La carga eléctrica del electrón, ¿qué es? Negativo. Negativa. Ujú. Si fuera positiva, se llamaría no Protón. sería protosidad, pero no se llama así. Sí. Entonces, siempre la parte negativa de una pila es más importante que la parte positiva. La que manda los electrones es el negativo y no el positivo. Entonces, en una pila, si se dan cuenta, en una pila, aunque esta es directa, pero ahí está. ¿Cuál es la parte positiva? ¿Y cuál es la parte negativa? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la que normalmente buscamos que tenga muy buen contacto? Esta parte, y no. ¿Por qué creen que hacen plana esta parte? Para que tenga el máximo de contacto. Bien engañado todo este tiempo. Yo pensaba que la parte más importante era el negativo. Pues, Pero sí, tiene razón y pues el tiene negativo. coherencia. Sí, tiene ¿Mande? lógica. Tiene Sí, lógica de por qué la parte plana pues, es la más importante, como usted dice, tiene mayor superficie de contacto. contacto, ¿no? Exactamente. Y la parte positiva es la que completa el circuito. Ajá. Igual acá, la fase es la que lleva los electrones y el neutro es el que los regresa después de que ya pasan por tu máquina. Mm, ¿Sale? Si lo sí, quieres ver sí, de sí. esta manera, es para completar tu circuito. A final de cuentas, es una diferencia de potencial. Uno sí tiene y otro no tiene. Pero para que sea más claro, más sencillo de entender. Bueno, ¿y cómo vamos a terminar? Esto que estoy haciendo aquí abajo, esto que se llama diagrama unifilar. En este caso es bifilar porque son dos fases, pero le pueden poner como diagrama unifilar. ¿Sale? Diagrama unifilar. Es una de las partes también importantes del plano porque indica cómo va a estar conectado cada una de las fases, con qué circuitos, y cada circuito se debe de notar lo siguiente. No lo voy a hacer con todos por pues, cuestiones de tiempo, pero lo voy a hacer con un circuito para que se logre entender. Debe de colocarse todos los elementos que se ocupan. Por ejemplo, el circuito número 8 dice 8 salidas de tipo arbotante exterior y un contacto doble. Entonces, ¿cómo se debe de denotar? Recuerden que estoy en el circuito número 8, pero esto se debe hacer con todos los circuitos. Aquí yo debería denotar qué cosa. El símbolo del arbotante en este caso es exterior. ¿Cuántos de estos tengo? Tengo 8. También tengo
un contacto doble una vez. Y en total, ¿cuánto tenemos de carga? Para ya no ir a mi, a la parte de arriba, si nomás me olvido, circuito número 8, igual a 730 watts. Ahí está. Y esto debe presentarse con todos. Hay algunos que van a tener mucho más simbología. Por ejemplo, un circuito número, vamos a ver otro circuito. Un circuito 7 tiene dos salidas a centro. Tiene salida a centro, si me hacen favor de ayudarme con la memoria. Dos salidas a centro, salida rebotante sencilla. Así, pero en este interior, contacto sencillo, contacto doble. Entonces, para el circuito número 7. Entonces, en el circuito número 7 tendríamos, perdón, salida a centro. Ahí está. Arbotante interior, contacto sencillo y contacto doble. Ahorita le vamos a colocar qué cantidad tiene cada uno porque se me olvidó. Entonces, tiene 2, 1, 1, 2. Dos, 1, 1, 2. Circuito número 7 tiene en total una carga de 860 watts. 860 o 960. A ver. 940. Así. 940 tendremos. Ahí está. Y eso se tendría que hacer con todos los elementos. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Sí tengo una duda, Inge. Más, mande. Sobre todo con las pastillas que tenemos ahí. Las ¿Sí? que tenemos de 15 amperes, pero en el centro de carga tenemos las de 40. Ahí me perdí, no sé por qué. Porque tenemos en el centro de carga unas de 40 y ¿Sí? aquí en cada circuito tenemos otras pastillas de 15 15. amperes. ¿Sí? Son pastillas igual para controlar cada circuito. La diferencia es que las primeras, estas de 40, son para Ajá. quitar la energía de toda la casa. De todo. Por ejemplo, si yo cierro Imaginemos, la fase 1, me se cierra va, completamente el circuito 1, 3, 5 y 8. exactamente, ¿para qué está pensado esto? Está pensado por si por ahí tuvieras algún siniestro. Por ejemplo, vamos a ver, ojalá y no pasara algo así. Pero, por ejemplo, está abriendo un incendio cerca y tú estás viendo la situación que te pueda afectar a ti. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hacen los Sí, sí, sí. bomberos? Quitan energía eléctrica. Pero si tú el centro de carga lo colocas, este interruptor principal, no hablo del centro de carga, el interruptor principal, lo pones muy lejos, pues obligas a un bombero a tener que entrar a toda tu casa, ¿no? Por eso se queda normalmente cercano al medidor, normalmente atrás del medidor, para que cualquier persona en cualquier cosa, nada más le baja las pastillas y ya sabes que dejaste a tu casa sin luz completamente, Ujú. ¿sale? Sí, sí, sí. Sí, o ves un incendio, pues ¿para qué generas más problemas? Sales corriendo y ya allá afuera le bajas la pastilla, Ok. sin necesidad de Y, tener que ir a controlar circuito por circuito. Por eso te digo, entonces, estamos hablando de este elemento. Aquí recuerden que van a ir 3 cables del 6 y uno del 8 como tierra. Bueno, para poder ahora sí distribuir nuestra energía eléctrica, requerimos nosotros un centro de carga. Requerimos nosotros un centro de carga. El centro de carga es el que va a tener todos los demás, las demás pastillas. ¿Y dónde lo vamos a poner? En un lugar que sea accesible, que esté lo más centrado a la utilización. Es decir, si yo lo coloco muy al principio de mi casa, como pasa en muchos lugares que lo colocan acá, principal problema que vamos a tener es que la caída de tensión, vamos a ver que cuando arranque un motor, vamos a ver que la luz baja porque está muy largo el tramo, ¿sale? ujú. Entonces, yo nunca, eso, la normativa no indica eso, debe de colocarse de tal manera que quede lo más cercano, ahora sí que lo más,
centrado a la casa. Existe un cálculo, se llama por centro de gravedad. Se puede hacer ese cálculo o pues lo podemos ver y buscar un lugar donde sí podamos cumplir este lugar. ¿Dónde puede ser el centro de este lugar? Ustedes quiero que me digan opciones. Pues podría ser entre la pared donde está el comedor o la cocina. Atrás de la puerta. Ajá. Bueno, no Bien. atrás de la puerta, porque no sé si podríamos acceder a él fácilmente, sino a un costado. Podría ser en esta, pero si no, creo que el espacio más viable sería atrás del lavadero, atrás perdón, del lavabo del baño. Ah, ok. Yo pensaría que el mejor lugar sería este. Y aquí ya tendríamos, ¿qué cosa? Aquí tendríamos nosotros colocados un centro de carga. ¿Qué centro de carga colocaríamos? Colocaríamos un centro de carga QO8. QO8. Perdón, aquí sería QO12, perdón. QO12. ¿Por qué 12? ¿Cuántos circuitos ya tengo, chicos? ¿Cuántos circuitos ya hicimos? 8. 8. Y imagina que tú tienes terreno todavía y quieres hacer allá atrás en tu jardín, poner, no sé, una hidromasaje, quieres poner una tina, quieres poner otro baño, quieres hacer un estudio, una carpintería, una bodega. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Quieren aumentar la carga. Si ustedes ya le ponen un centro de carga de un tamaño y está ocupado completamente, lo único que queda es que lo que pasa en muchas casas, tienen que llamar al albañil, romper y poner otro al lado. No. Mejor no hagan eso. Si están diseñando de primera mano, no hagan eso. Si ya les dio un valor, pónganle un poco más de circuitos. Si ustedes llegan y, por ejemplo, los centros de carga vienen de 1, de 2, de 4, de 6, de 8 pastillas. Esos son los normalmente comúnmente para la casa. Repito, 1, 2, 4, 6, 8. Después viene 12, después viene 16, 18, 24 y hasta 100 circuitos puedes tener. Es un gabinete, es prácticamente como de la altura de una persona, ¿sale? Pero bueno, aquí en este caso, si son 8 circuitos, el siguiente que viene es el de 12 pastillas. Y sería colocar uno de 12 pastillas. Y diría uno, ¿y para qué esos 4 circuitos más? Bueno, capaz si nunca lo ocupes, pero si por ahí se les ocurre hacer alguna idea más, por ejemplo, que esas personas dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero tener regaderas con gas, quiero tener regaderas con, ¿cómo se llama? Quiero tener regaderas eléctricas, cada regadera eléctrica debe tener su propio interruptor. Entonces, habría que ponerle un interruptor para las regaderas. ¿Sale? Sí, sí. Por ejemplo, esos, si tenemos uno de 12 ahí, Sí, nada más nos permite poner nuevos circuitos. O sea, no nos puede servir como para puentear y poner otro centro de carga. sí, se puede. ¿Sí? Sí. Pero sería muy feo colocar uno y al lado otro. Ah, ok. Bueno, ¿cómo vamos a llevar los cables desde donde está la cometida? Para que lo vean desde donde estamos, desde acá hasta acá. Para poder llevar todos los cables de acá hasta acá es muy difícil poner un tubo y de acá hasta acá. Según la normativa vigente, lo máximo que debe estar separados un registro son 10 metros, pero aún así mandar 10 metros con curvas se vuelve un poco difícil. Entonces, yo aquí, ¿qué recomendaría? Número 1, colocaría un registro en este punto, un registro en el piso. Voy a borrar acá, está muy... Ahí está. Ahí está, un registro. Entonces, de mi interruptor principal saco una tubería, lo mando a mi registro. De este registro llego hasta esta esquina. ¿Cuánto avancé? Avancé los 6 metros
los 6 metros del garage y patio frontal. Avancé los 6 metros. El tubo, pues ya no lo voy a mandar por pared. Lo voy a mandar, ¿por qué? Por piso. Voy a mandar un tubo por piso. Y que al mandarlo por piso, ¿qué tipo de cableado se utiliza para que se evite el contacto con el agua? El tipo de cableado es el mismo. ¿Sí? No hay ningún ¿Sí? problema de que entre agua En esas en tuberías, esos registros. Ajá. en los registros, no le debes de poner número 1, a diferencia de un registro sanitario que se debe de colar bien y que debe quedar lo más pulido. Estos no deben de quedar pulidos, deben de quedar vacíos para que por la misma absorción de la tierra puedan seguir absorbiendo agua. Ah, ok. Para Y que la tengan esa segunda, porosidad. y deben de quedar en cierta manera un poco profundos, por lo menos unos 60 centímetros, para que queden los cables lo más arriba posibles y tengan un espacio como de 40 centímetros. Es decir, que pueda subir el agua a 40, pero aún así no toquen principalmente donde se hacen los empalmes. Ah, ok. ¿Sale? Ujú. Bueno, ¿y cómo es la línea? La línea es una línea muy parecida a la que hemos ocupado con el drenaje. Es una línea segmentada para denotar que esta tubería no está yendo por muro, sino está yendo por ¿qué cosa, jóvenes? Por piso. Ahí está. Ahí está. Esta tubería ya llegó hasta este punto. Ahora vamos a hacer lo mismo de acá hacia el otro. Ponemos otra tubería con la misma línea que haga el mismo trabajo para ir para allá. ¿Cuántos metros tiene esta otra nueva tubería? Más o menos tenemos 3 metros de largo versus 3, como 4 metros. Si sacáramos un teorema de Pitágoras ahí rápido, más o menos tendríamos hablando de un tubo de otros 6 metros, 6 del primero y 6 del segundo, que es una longitud bastante manejable. Nuevamente segmentada para denotar que es un tubo que va por piso y que no es una manguera que está yendo por muro o por losa. Ahí está. ¿Con cuántos cables van a ir acá? Ahora sí. ¿Cuántos cables van a ir acá? Recuerden que tenemos dos fases, fase 1 y fase 2. Van a ir 2 del 6 por la fase 1 y 2 del 6 por la fase 2. Y aparte el cable de 8 de tierra, que va a servir como elemento para tierra. Entonces, ¿cuántos cables van a tener que ir acá? Recuerden, son 2 del 6 por cada uno. Entonces irían 4 del 6 y 1 del 8 como tierra. Entonces lo que iría de registro a registro y de acá para acá lo mismo. 4 del 6 y 1 del 8 como tierra. Ahí está. Hasta el centro de carga. La tierra se saca desde donde ponemos el medidor, Inge. Yo recomendaría que tengan dos tierras. Una tierra como ya está marcada en el medidor y otra tierra que coloquen en este mismo, simbólicamente se coloca con respecto al interruptor principal, simbólicamente, pero la realidad es que se coloca en este registro. En este registro, si lo quieren ver, lo voy a intentar hacer isométrico. Aquí en este registro se coloca la varilla y de acá sale ya el cable para unir. ¿Sale? La varilla que se pone por fuera normalmente tiene una longitud mínima de 1,20 m y la longitud que se debe de ocupar en el interior de casa, por lo menos longitud de 1,80 de largo. Varilla de copperware de 1,80. ¿Un Una es 80 de largo? de largo, sí. Una está protegiendo, una está protegiendo una está protegiendo el medidor y otra está protegiendo este, y otra está protegiendo lo que sería la casa. La otra varilla, ¿de cuánto era, Inge? Una de 1,20 m y otra de 1,80 m. La de 1,20 m, ¿cuál es el que protege? El medidor. Ah, ok.
Bueno, y ya nosotros ya tendríamos propiamente el diseño de nuestra instalación. ¿Qué faltaría? La parte más importante, tuberías y cableados, pero ya tenemos una idea clásica, lo que es el diseño eléctrico ya está planteado. Ya lo que falta hacer ahora es la parte de las conexiones eléctricas, pero hasta aquí ya tenemos el diseño eléctrico. Esto es lo que se debe de instalar. Todas las salidas a centro, todos los arbotantes, contactos, centro de carga. Y ya sabemos que del centro de carga van a salir ¿cuántos circuitos? 8. Ahí está. Para los que tengan dudas, estos 8 circuitos que tenemos acá, desde el circuito 1 hasta el circuito 8, son las pastillas que van a estar en nuestro centro de carga. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta o alguna duda. Hasta acá. ¿En qué caso se votaría una de las, una de las pastillas, por ejemplo, de las fases, Inge, la de 40 amperes? ¿En ¿Cuándo qué se caso podría se votar? vota? Ajá. Cuando habría mucha carga. Pero sería difícil. Primero se votaría un circuito. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, sería muy difícil que se votara la de exactamente. 40. La de 40 sería Mm. muy, muy difícil. Más que A todo menos que más esa, de 3 circuitos estuvieran fallando al mismo tiempo. por ejemplo, si vas a conectar una planta de soldar, no la vas a conectar a un circuito, lo vas a quemar. Ujú. No lo vas a conectar al centro de carga, lo vas a conectar al interruptor principal directamente ahí. Ahí sí se podría botar esa pastilla. Ah, ok. ¿Sale? Ok. Pero realmente es muy difícil que esa pase que se pueda botar por condiciones normales. En el momento en que se votan, pues se protegen solitos, ¿verdad? Eso es. Automáticamente lo que tú vas al centro de carga, lo bajas completamente y lo vuelves a subir y toda la energía eléctrica vuelve a estar en la misma situación. Ah, ok. ¿Sale? Sí. ¿Alguna duda? ¿Los demás? Bueno, chicos, ¿qué les queda de tarea? Les queda de tarea, no podía terminar esta parte la semana pasada, por eso les ahí disculpen la semana pasada.